Hoy estamos comenzando una nueva etapa para Hadashot y tenemos el privilegio de entrevistar al pastor Ferner y Astrid Monroy. Bienvenidos, pastores. Gracias, Gracias, gracias. gracias, Para Aida. nosotros es un privilegio poderlos tener aquí. Por eso es que queremos hacer unas preguntas, porque ustedes han sido de inspiración para muchos de nosotros y para generaciones, y queremos que esto siga creciendo. Así Amén. que quiero preguntarles, ¿cómo es que Dios los llamó al ministerio? Bueno, en el año 1987 fui llamado para estar en el campo misionero como un ministro a tiempo completo para el campo misionero. Aún no conocía a esta linda dama, sino me fui solito, ¿verdad? En el año 1987, pero es muy larga la historia, te lo resumo. El Señor puso el sentir por su obra. Yo trabajaba para una institución bancaria y estaba sacando la carrera de contador público y auditor cuando el Señor me llama. Pero yo trabajando para el banco tenía una pasión por la obra de Dios que me iba a encerrar al baño. Lloraba y decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquel sentir, porque ya venía un llamado a tiempo completo. Pero fue en 1987 que tomo la decisión de dejarlo todo por irme al campo misionero. Muy bien, ¿y usted, pastor? Oh, bueno, yo nací en un hogar cristiano. Entonces yo pues conocía del Señor desde muy niña. El sueño siempre de un día casarte, ¿verdad? Y pues creo que cuando creces en el Evangelio, pues tu sueño es casarte con un hombre de Dios, ¿verdad? Así que bueno, larga la historia, cómo el Señor nos unió asistiendo al IMSS Central, ahí asistíamos los dos. Bueno, yo era recién llegada, ya tenía tiempo. Y fue ahí donde nos presentaron, ¿verdad? No, nunca nos imaginamos, pero pues ahí nos presentaron y ahí empezó la aventura. Muy bien, para nosotros es muy interesante el conocer más de ustedes, que desde su juventud pusieron a Jesús primero, que no hubo ningún pretexto para poder seguirlo. Y eso nos inspira a nosotros, tanto a los jóvenes como no tan jóvenes, a seguir su ejemplo, porque ustedes también son héroes de la fe, estando aquí, que nosotros queremos seguir muchas veces sus pasos, porque reflejan a Jesús en cada uno de ellos. Amén. Me Gracias. gustaría preguntarle, pastor, hemos visto que usa el shofar en medio de la alabanza, pero nos gustaría saber cómo es que le fue revelado el uso de ese instrumento. Bueno, mira, la palabra te lo dice todo y escenas como la de Josué 6, eh, el libro de Jueces capítulo 7, si no mal recuerdo, e incluso en el libro del Éxodo hay mucho acerca del shofar. De hecho, el apóstol Pablo habla acerca de que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. En el original dice el final shofar, no dice trompeta. Entonces el shofar, que es un instrumento hecho de cuerno de animal, se usaba carneros, antílopes, Josué capítulo 6, las bocinas de Jericó. Desde ahí me apasionó tanto el uso del shofar. Te digo, hice mi primer shofar hace 36 años en la ciudad de Quetzaltenango, en Xela, donde me envió mi apóstol para trabajar como misionero. Ahí es una región fría, hay carneros. Me fui al rastro de la ciudad a comprar en la madrugada una cabeza de carnero. Le quité los cuernos hace 36 años. Lo limpié, como pude, mira, lo hice y lo hice sonar. Entonces yo vengo sonando shofar de hace 36 años. Eso me apasionaba. No hacerlo sintetizado, sino sonido orgánico, original, la expresión de ministrar con shofar. Ahora ya los traemos de Israel y distribuimos shofares. Qué increíble saber que usted sabe desde el comienzo cómo hacerlo, no nada más el cómo tocarlo. Y ahora queremos preguntarles, cuando ustedes comenzaron la iglesia y la alabanza era de una manera, ¿cómo han visto ese cambio en la actualidad? Wow. Algo que tengas que decir tú. Bueno, bueno, yo creo que como todo va evolucionando y cambiando. Al principio, bueno, nos conocimos cuando estaba grabando Salmodiado, Salmodiado. que fue
el remolineando fue el que causó revuelo, mucha gente no lo entendía, mucha gente lo criticó. En esa época fue que nos hicimos novios. Entonces he vivido todo ese proceso desde ahí. El Señor le da la facilidad de hacer coros desde que nos conocimos. Él me cantaba todos los que sabía. Híjole, un día dije los voy a escribir, pero eran demasiados. Y cada año más y cada año más. Así que se dejaron de escribir y empezaron a grabarse. Otra historia larga, cómo ha sido la grabación, cómo todo ha ido evolucionando, pero pues hemos visto la mano de Dios en todo. Fíjate que un detalle extra, cuando empezamos, obvio, teníamos en nuestra congregación cantos muy tradicionales, que por cierto ayer los estaba cantando varios, ¿verdad? Cantos como ardiendo en fuego, mi alma está, tararara. Cantos que ustedes también ni los conocen, pero los contemporáneos nuestros sí, y habla del fuego, y decía, pero en medio de esos cantos así muy tradicionales, pero muy bíblicos, el Señor se movía de una manera tremenda. Entrabas a la congregación y la presencia de Dios se movía de una manera linda. Luego vinieron ya otros ángulos, otros tópicos, otros ritmos, estilos, etcétera. Pero así fue, ¿verdad? Empezamos con los cantos tradicionales y ahí vamos, en la transición, sin perder la esencia, cantando algo nuevo. Y entrando en esta parte de la alabanza y la adoración, ¿qué consejo o qué práctica podría decirle al grupo de alabanza para que puedan mejorar su adoración sin perder el objetivo? Mira, definitivamente, número uno, yo siempre les voy a enfatizar la vida espiritual. Todo desprende de ahí, porque para músicos y cantores siempre van a haber muchos y mejores que nosotros, siempre. Pero adoradores son muy pocos. Quiera Dios que seamos de esos pocos, porque el Padre los busca. Los busca porque o se perdieron o son poquitos. Quiera Dios que pueda encontrarnos. Y un adorador es el que ama la presencia de Dios. No necesariamente el que canta, el que toca. Ese es otro tema. Pero porque si, no es sinónimo adoración y música. No es sinónimo adorador y cantante. No. Hay gente que canta, hay gente que toca un instrumento, pero no tiene nada que ver con adoración. El adorador se caracteriza por ser un sacerdote que ama la presencia de Dios, ama la palabra, ama el estar cerca de Dios. Y de pilón, si canta, enhorabuena, que lo haga mejor para dirigir, para presidir, pero lo primero es la presencia de Dios. Segundo, si tienes un llamado, una vocación, un talento, ensaya, ensaya y ensaya, porque hay que hacerlo bien para Dios. Las cosas no hay que hacerlas mediocres, sino con excelencia, porque es para el Rey, ¿verdad? Si tienes el don, multiplícalo, desarróllalo, y para eso requiere disciplina, dedicación, perseverancia, pero hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Lo primero es la búsqueda, cuídate. Es más importante tu vida espiritual que tu técnica. ¿Y qué sería más importante, la letra o la música? Ambas cosas para mí son importantes. Yo oigo composiciones donde hay letras muy lindas y la música no va de la mano. O escucho música muy linda y la letra es totalmente fuera de contexto bíblico, ¿verdad? Tenemos que ser escriturales, aunque no necesariamente repitas la Biblia en sí, pero que te fundamentes en ella. Y para ello tenemos que conocerla. Pablo dice en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Recuérdate que yo enseño de adoración de hace más de 35 años y me tocas una tecla y eso es un tema. Y pastora, para usted, ¿qué es vivir? Decía, como jóvenes anhelamos casarnos con un hombre de Dios. Es lo que más podemos buscar. Y cuando llega esa persona, para usted, ¿qué fue como esa princesa de Dios? Encontrar ese regalo que Dios tenía enfrente de usted y ahora pues servir junto a él. Bueno, yo creo que todo empieza desde antes. Yo desde muy pequeñita, yo asistí a una iglesia centroamericana, ahí me crié. Pero siempre creo que estuvo ese deseo de poder servir. Yo era maestra de niñas, yo era
Creo que el Señor, cuando te enamoras de las cosas que el Señor ama, el Señor piensa en ti. Porque siempre me deseo, siempre estuve sirviendo, llego al IMI y aquellos privilegios que no son de altar, aquellos privilegios que es de lavar trastes en una cafetería, que aquellos que nadie quiere, de cuidar a los niños cuando nadie quiere cuidarlos, y apasionarte por eso, ¿verdad? Yo ahora que veo para atrás y digo, wow, ¿qué pasó con esa juventud, verdad? Que estaba dispuesta a lo que sea. Yo me recuerdo que fue la etapa más difícil de mi vida. Yo crecí en mucha abundancia, mis papás tenían mucho dinero cuando era pequeña. Sin embargo, cuando yo cumplo 14 años, mis padres se declaran en bancarrota y acostumbrada a andar en carro, acostumbrada en buenos colegios, de repente no hay carro, de repente no hay estudio, de repente no hay ni 5 centavos para ir a a la iglesia, entonces irnos a pie. O sea, no había nada que nos evitara ir a servir al Señor. Ahora que uno dice, pero ¿quién me va a dar almuerzo? ¿Y quién me va a llevar? ¿Y quién me va a traer? Dios mío, yo caminaba, no sabía si iba a comer, si no iba a comer, si quién me llevaba. Yo sabía que tenía que estar. Y yo creo que el Señor ve todo eso y yo ignoraba realmente. Él ya era conocido y bueno, lo conocían en la iglesia, una iglesia muy grande. Yo era la nueva, ¿verdad? Pero el Señor pensó en mí. Sin estarlo buscando, cuando hay algo del Señor que es para ti, el Señor lo aparta para ti, nadie te lo puede quitar. Pero creo que el Señor ve eso, el corazón y la forma en que sirves. Y hablando, ahorita mencionaba la juventud, hemos visto ese cambio, ¿no? Ese cambio muy radical. ¿Qué podría decirle a esos jóvenes y señoritas que están dentro de la iglesia, pero no se afianzan al Señor, que están en esa de decir quiero o no quiero, no saben qué hacer? ¿Qué usted puede decirles a ellos? Sí, yo creo que las generaciones ahora tienen tanto entretenimiento, y creo que lo mejor definitivamente es no apartarte, tanto de la palabra, tanto de la asistencia a la iglesia, tanto de ser parte de un equipo que trabajan para el Señor, incondicional. Pues yo animo a las generaciones. A veces solo exigimos del Señor y pedimos al Señor que nos dé esto, que nos dé aquello, que nos promueva, pero creo que el Señor está demandando, ¿verdad? Demandando nuestro tiempo, demandando nuestro amor hacia las cosas que el Señor ama. Así que pues no te despegues, no te desanimes, porque el tiempo de Dios llega. Amén. Que así sea en la vida de cada uno de los jóvenes que van a ver esta entrevista, que Dios toque sus corazones y sean transformados por Jesús. Pastor, queremos preguntarle, ¿a qué cree que se debe que las alabanzas de Fernel Monroy siguen vigentes? Bueno, yo sé un secreto que tú no sabes. Y hoy lo voy a revelar. Fíjate que en una entrevista parecida a esta en una radio en mi país hace muchos años, me hace la pregunta precisamente a la directora de una cadena de escuelas de música de Latinoamérica muy importantes, muy conocidas. Y me dice, Fernel, mira, no te vayas a ofender conmigo, me dice, pero te voy a decir algo. Tu música es sencilla, yo lo sé. Hay otra música muy sofisticada, pero tu música sencilla, me dice, yo recorro toda Latinoamérica y voy a las congregaciones y no encuentro una congregación donde no canten por lo menos una canción tuya. Y ya van de muchos años. ¿En qué consiste, me dice? Porque de repente hay unos que aparecen aquí y ya no están. Sí. Y aquí ya no está. Entonces yo le dije lo mismo, yo sé un secreto que tú no sabes. ¿Quieres saberlo? El próximo año. No. Entonces, el secreto es este. El secreto es estar en el secreto, con Dios. Las cosas que trascienden son las que nacen en Dios. Mira esto, un mensaje, al igual que un canto, nacido de la mente, va a llegar a la mente. Un mensaje, al igual que un canto, nacido del corazón, va a llegar al corazón. Pero un canto, al igual que un mensaje,
nacido en la comunión con Dios, en la presencia, nacido en el Espíritu. Eso es lo que trasciende el tiempo y la distancia. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es lo que trasciende. Entonces no hagamos cosas bonitas, hagamos cosas que trascienden. Y esas, como me dijo alguien, ¿cómo fabrica los cantos? Yo le corregí, yo no fabrico los cantos. Yo dejo que ellos se fabriquen en mí. Porque cuando ellos se fabrican en mí, son las vivencias y experiencias que Dios nos permite pasar. Y es lo que trasciende. Entonces no es una invención intelectual, ¿ves? No es algo que yo diga, me voy a inventar un buen hit, ahora vamos. No, no, no. Estamos fluyendo y brotan los cantos, porque es tu estilo de vida. Está la palabra, que es materia prima, que el Espíritu de Dios usa, y Dios permite circunstancias y experiencias que también contribuyen, pero sobre todo la relación con Dios, que pone la gracia, que pone el toque, es lo que trasciende. Esta marcha de gloria aquí en Peniel, hemos cantado. La mayoría son cantos de hace 36 años, 35 años, 34 años. Imagínate, son treintañeros. Y todavía se siguen cantando y la gente los disfruta. Y me llama la atención porque jovencitos y niños se gozan. Sí. Algo tiene que haber ahí, que no es mío, tiene que ser de Dios. Sí. La gloria sea para Dios. Amén. Qué increíble escuchar esto. Y Fernel Monroy, eso nos intriga. ¿Qué alabanzas escucha diariamente? Ok, mira. A mí me apasionó y me enamoré de Cristo con un ministerio que se llama Maranatha Music. Sí. De los 80s. Maranatha Music ha sido mi base en cuanto a esto. Hasta el día de hoy los escucho. Claro, escucho por ahí otros cantos que me bendicen, pero Maranatha Music ha sido para mí un facilitador para enamorarme más de la presencia de Dios, para accesar. Recomendadísimo. Maranatha Music, los primeros 3 o 4 volúmenes de los 80 más o menos. Para los pastores Monroy, ¿qué es un altar de adoración? Un altar. Bueno, mira, si lo vemos en sentido literal, el altar era un lugar alto, pero también era un lugar de sacrificio, donde se llevaban víctimas. Entonces nosotros ahora somos la ofrenda. Pablo dice, presenten sus cuerpos en sacrificio, como una víctima. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces yo creo que el altar debe ser primero en el corazón. Tu relación con Dios privada, tu relación con Dios en público, debe de ser una vivencia continua. Entonces creo que el altar habla de la devoción. Particularmente a las madrugadas, para mí son los tiempos de mayor entrega, de mayor búsqueda, en la oración, en buscar de Dios. La oración es algo no negociable, es algo que todo adorador, si hay adoradores viéndome, no solo sean cantores y no solamente adoren, oren también. La oración es clave, porque a veces pensamos que adoración son solo cantos, pero no, tiene que haber adoración en espíritu y en verdad, pero que también conozcas a través de la oración a tu Dios. Entonces el altar debe de cuidar, mantenerse encendido. Claro. Okay. Muchas gracias, Pastor. Gracias. Pastora, ahora de su libro, la novela mía, El misterio de la novia. ¿Cómo nace esto en su corazón? ¿Cómo es que Dios la mueve a hacer esto? Wow, yo creo que ha sido el resumen desde que yo conocí a Cristo. Bueno, yo nací en un hogar cristiano realmente, pero un hogar donde la congregación que yo iba no era permitido o era prohibido decir amén en medio del mensaje. Era prohibido levantar las manos, era todo muy solemne y con himnario. Y así crecí. La verdad es que yo agradezco a mis padres y a la congregación porque aunque éramos, en cuanto a la alabanza era muy escasa, mucha palabra sí tenía. O sea, a mí me encantaba oír al pastor, teólogos, pero llegué a los 15 años y yo decía, ¿será esto el evangelio realmente? Alguien me invita a una iglesia con mover del Espíritu Santo y para mí fue, o sea,
yo acepto a Cristo, ¿verdad? ¡Wow! Esto es. Y es ahí donde empiezo a tener una relación con el Espíritu Santo. Luego, después de varios saltos que di en algunas congregaciones, pues llegué a Elim Central y me impactó tanto desde el principio. El doctor hablaba mucho acerca de la novia, de la iglesia, de la venida de Cristo. Eso yo jamás lo había oído. Y para mí fue impactante. Yo creo que desde ese momento tuve muchas experiencias con el Señor ahí en el altar, experiencias personales del Señor conmigo. Y desde ahí creo que empezó esto, ¿verdad? De poder entender, de poder conocer, de poder eh, sentir realmente que yo era parte de esa iglesia. Y, y sería muy largo, las animo de que lean la novela. El primer capítulo es una visión, es una visión que el Señor me da una tarde estando yo en mi casa. Y de ahí desprende la idea, porque, y digo es una visión porque si la vuelvo a contar, hay tantos detalles que no pude escribirlos, pero que cada vez que la cuento vienen a mi memoria y de ahí nació la idea. Yo dije, bueno, alguien me dijo, bueno, escríbela. Y yo la escribí y siempre dije, bueno, pues voy a hacer un folletito o algo así. Yo nunca había escrito, así que dije, bueno, empecé, no sabía nada. Yo creo que necesité, ninguno sabemos a dónde el Señor nos mete, pero pone los elementos y alguien me dijo, necesitas la ayuda de un editor que te ayude, que te lleve de la mano. Y el Señor, pues, largo contarte, me permitió conocer a alguien que me llevó desde la mano, me enseñó desde este libro, esto se llama Lomo, o sea, desde el principio, ¿verdad? Y me llevó de la mano y juntas pudimos escribir y cuando ya íbamos 5, 10 capítulos, 15 capítulos, yo seguimos, no seguimos. Nunca me imaginé que iba a ser una novela, pero el Señor la fue desarrollando ahí, ¿verdad? Y hasta que se hizo la novela. Y luego pues la idea de poder hacer la película nació de poder imaginar la vida de Mía. Y hoy por hoy pues estamos a la expectativa de lo que el Señor está haciendo. Una novela increíble que te sumerge totalmente en la presencia de Dios. Lo digo por experiencia. ¿Ya la conoces? Sí, ya Ay. la compré la vez pasada que vinieron. ¿Es recomendada? Sí, totalmente recomendada. Vaya, búsquenla. Está increíble porque sí, me hace llorar, o sea, leerla. Ay, te linda. la imaginas, o sea, te metes en ese mundo. Sí, entonces increíble. esa es la idea, ¿verdad? De meter al lector y ahora en la serie, wow, que Sí. esperamos. Y créeme, la serie no es ni... La novela es la columna vertebral, pero la serie es muchísimo más emocionante, Sí. híjole. Pero bueno, estamos ahí creyendo en el Señor. Y la esperamos con ansias para poderla ver. Y muchas gracias, pastora. Por último, pastor, ¿nos podría hablar sobre su último sencillo, Aviva el Fuego? ¿Qué fue lo que lo inspiró? Bueno, fíjate que no es el último. El último todavía no lo he hecho. De hecho, te digo que tenemos ahorita un disco completo, un álbum que grabamos el año pasado, pero antes estaba ya Aviva el Fuego. El álbum estamos en la postproducción ahora, pronto va a salir, Avivadores del Fuego se llama precisamente. Bueno, el tema Aviva el Fuego nació en este tiempo de la pandemia, en el 2021. Saliendo de la pandemia. Ahí, en medio de este asunto, porque mucha gente se enfrió, se apagó, tú sabes. Y entonces yo me metí a orar, a buscar al Señor, y el Señor me empezó a dar ese canto. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Necesito de ti y con urgencia, ¿verdad? Es como un desesperado, es esa llamita que se está extinguiendo, que está gritando que hagan algo por ella porque se va a volver cenizas. Entonces luego dice que tu viento recio sople, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego dentro de mí. Mucha gente se apagó, se enfrió. Entonces es la interpretación de un corazón como el pábilo. El pábilo era la mechita que estaba en aquellos candiles. ¿Cantiles era? Bueno, eran lámparas muy caseras que se ponía una mecha, estaba un frasco y había o aceite
o gas o lo que sea. Entonces a esa mechita se le llama pábilo. Y ese pábilo humeante, cuando estaba humeando, era porque las cenizas ya se estaban apoderando en sí de su estructura y estaban marchitando la llama. Entonces tenían que llevar un despabilador o un soplador para quitar esa ceniza y que se volviera a avivar la llama. Entonces así estaba mucho corazón. Se enfrió, pábilo humeante, lo poco que le queda. Entonces sale con la necesidad de volver a encender, de decirle, Señor, queremos volver a arder como antes ardí por ti, volver a llorar por Él, volver a orar, volver a adorar. Entonces, ese es el sentir que está detrás de Aviva el Fuego. Por cierto, acabamos de grabar un videoclip. El videoclip aún no sale, están en la fase de la postproducción. Lo fuimos a grabar a un lugar lindo, espero que sea de bendición ese videoclip. Pero el disco, el canto ya está en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Y en YouTube, Aviva el Fuego. Comenta y comparte. Muchas gracias, pastores. Pastora Astrid, Pastor Fernel, muchas gracias por darse este tiempo para poder compartir con nosotros, para aprender de ustedes. Y pues les agradecemos aquí, todos nuestros televidentes están muy emocionados de que podamos estar aquí con ustedes. Gracias. Bendiciones. Gracias. Amigos de Hadashot, muchas gracias por estar aquí y estén pendientes y sigan compartiendo las buenas nuevas con Mente de Rey.